Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero se encuentren muy bien de salud y a seguirse cuidando en este tiempo de pandemia. Hoy nos encontramos en una clase más de física. Vamos a continuar con vectores. El día de hoy estaremos viendo vectores en el método analítico. Vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Vamos a poder observar un plano cartesiano en el cual se van a encontrar los siguientes ejes. Tenemos el eje de las y positivas, el eje de las y negativas y el eje de las x positivas y el eje de las x negativas. Este plano nos va a permitir reconocer la dirección en la cual se encuentra nuestro vector para poder darle el signo que corresponde, si es negativo o es positivo. Continuamos. Vamos a observar al primer vector, que es el vector A, que tiene una igualdad de 100. Tenemos al vector B, que va a ser igual a 180. El vector C, que va a ser igual a 240. Continuamos. Cada vector va a estar conformado por su ángulo. Ya acá tenemos el primer ángulo, que es el vector A, el ángulo del vector B, beta, y el ángulo del vector C, alfa. ¿Cómo podemos sumar este tipo de ejercicios? Como estamos aplicando el método analítico, acá tenemos que ir primero descomponiendo cada uno de los vectores que vemos en el plano. Recordarán que a las anteriores clases hemos ido descomponiendo y hemos ido aprendiendo cómo se van aplicando en triángulos el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. El día de hoy todo lo aprendido de la anterior clase la vamos a aplicar. Primero, como ya había mencionado, descomponemos cada uno de los vectores e iniciamos con el vector A. Descomponemos en el eje de las y, descomponemos en el eje de las x. Continuamos con el vector B, descomponiéndolo en el eje de las x y en el eje de las y. Seguimos descomponiendo en el eje de las x y de las y al vector C. Ahí está. Tenemos al vector A en el eje de las y, al vector A en el eje de las x, B de x, B de y, C de x y C de y. Cada ángulo tiene un valor. Para el ángulo del vector A, θ va a ser igual a 60 grados. Para el vector B, beta va a ser igual a 30 grados. Y alfa para el vector C, que va a ser igual a 70 grados. Vamos a calcular el valor de los componentes. ¿Cuáles son nuestros componentes? Como ya lo había mencionado, A de Y, A de X, B de X, B de Y. Iniciamos para A. Posterior vamos a ir continuando para B y para C. Tenemos coseno de 60 grados. Es igual a A de X sobre el vector A. ¿Por qué hemos utilizado esta formulita? Porque nos está relacionando al componente X, por ello eso es lo que queremos hallar. Y nos dice, acá tenemos el ángulo. Coseno nos dice el cateto adyacente, y para nosotros el cateto adyacente es A de X sobre la hipotenusa, que es el vector A. Continuamos. Ahora tenemos que hallar también el componente Y, el valor del componente Y, que para nosotros es cateto opuesto, el opuesto del ángulo. ¿Cuál es su opuesto del ángulo? Es Y sobre la hipotenusa, que es el vector A. A de Y sobre el vector A. Continuamos. Vamos a despejar el componente A de X para poder calcular el valor que ya tengo en el valor del vector A por el coseno del ángulo que forma este vector, que es 60 grados.
El vector A es igual a 100 y coseno de 60 grados. Por tablita sabemos que tiene un valor. Realizando estos cálculos tenemos que A de X va a ser igual a 50. Ahora vamos a calcular A de Y. A de Y va a ser igual. Despejando a la misma situación que el anterior ejemplo, vemos que lo que dividía al otro lado pasa a multiplicar, por ende vamos a tener A de Y va a ser igual a por el seno de 60 grados. ¿Cuánto es el valor del vector A? 100. Y el valor de seno de 60 multiplicado por 100, que hace un valor de 87. Ya tenemos los valores de los componentes de A de X y A de Y. Ahora vamos a calcular los componentes para B. Tenemos la siguiente relación. El ángulo que formaba el vector B tenía un valor que era de beta y tiene este valor de 30 grados. Entonces realizamos la relación. Coseno, cateto adyacente que es B de X sobre la hipotenusa que es el vector B. Seno de 30 grados. Su cateto opuesto del vector, ¿cuál era? Del ángulo era Y. En el ángulo vemos que qué componente se encontraba en el frente del ángulo, era el vector Y, sobre la hipotenusa que en este caso es el vector B. Realizando el despeje, igual que en el anterior ejercicio, vamos a tener que B de X, esta B va a pasar al otro lado a multiplicar y tenemos lo siguiente. B de X va a ser igual a vector B por el coseno de 30 grados. ¿Cuál es el valor del vector B? 180 y el cálculo por el coseno de 30 grados, que va a ser igual a menos 155.9. ¿Por qué le hemos puesto el signo negativo? Porque se encontraba el componente B de X se encontraba en el eje de las X negativas. Por lo tanto, por el sentido que tiene el vector, va a ser negativo. Vean que cuán importante es ver el sentido y la dirección en el cual se encuentra el vector. Despejando el componente del vector B de Y, tendremos lo siguiente. B de Y va a ser igual a B por el seno de 30 grados, que va a ser igual a vector B es igual a 180 seno de 30 grados por el seno de 30 grados, que nos va a dar un valor de B de Y va a ser igual a menos 90 grados, menos 90. Ya les había mencionado que este valor era por el sentido que tenía. También como el B de Y se encontraba en dirección hacia abajo, es por eso que he agarrado el signo negativo. Para C, coseno de 70. Al igual, recordamos que el ángulo que forma el vector C era de 70 grados. Continuamos de que en el vector C tiene que estar el cateto adyacente, que es decir, el componente que se encuentre al lado del ángulo, sobre la hipotenusa que es el vector C de X sobre C. Y seno va a ser el componente que se encuentra al frente del ángulo sobre la hipotenusa. Haciendo los despejes como corresponde en los anteriores ejemplos, vamos a reemplazar C de X, el valor del vector C es igual a 240 por el coseno de 70 grados, que es igual a menos 82.1. Nuevamente acá se está aplicando la misma regla de observar el sentido y la dirección en la cual se encuentra. Y como C de X se encontraba en el lado negativo, pues también va a tener el signo negativo por el sentido en el cual está. C de Y, que va a ser igual a C por el seno de 70. Nuevamente el mismo despeje, C que está multiplicando al otro lado, C que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Reemplazamos los valores. C es igual a 240 por el seno de 70. C de Y va a ser igual a menos 255 por 5. Y de la misma manera, el vector componente C de Y se encontraba en el sentido de las Y negativas. Por lo tanto,
adquiere el signo negativo por el sentido que éste tiene. Continuamos. Vamos a realizar la sumatoria de los componentes. Sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y va a ser igual a 188. Ya una vez sumando todos estos componentes vamos a tener este valor que va a ser de menos 188 y la sumatoria en Y va a ser a menos 489. Continuamos. Vamos a hallar el valor de la resultante una vez graficando los valores que tenemos ahora. ¿Ya? Tenemos acá el valor de los componentes. Acá está representado gráficamente la sumatoria de las X, que es un valor negativo, y está en ese sentido, menos 88, y la sumatoria de los componentes en Y, que va a ser menos 489, que también se encuentra en el eje de las Y es negativa. Tenemos que calcular esta resultante, ¿ya? ¿Cuál será ese valor? Y el ángulo que éste conforma, porque acá vamos a notar que se forma un ángulo de 90 grados, y ese es el ángulo θ que vamos a ir calculando. Tenemos lo siguiente. La resultante va a ser igual a la sumatoria de los componentes al cuadrado más la sumatoria de los componentes en Y al cuadrado. Tendremos lo siguiente: menos 188 al cuadrado más menos 489 al cuadrado. El valor de la resolución de todo esto es igual, sacando las raíces, igual a 194.3. Ahora vamos a calcular el ángulo. Para calcular el ángulo vamos a utilizar la tangente. La tangente de θ va a ser igual a X sobre Y. ¿Qué nos dice? La tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser X sobre Y. Entonces el valor va a ser igual a 14,6. ¿Está bien? Bueno, pues con esto hemos culminado el ejercicio. Espero que se haya entendido y vamos a seguir observando otros ejercicios en la clase siguiente. Espero hayas comprendido, querido estudiante. Así también espero que sigas practicando y sigas ejercitándote. Recuerda que puedes revisar las cartillas del Ministerio de Educación, asimismo visitar la página oficial del Educa Bolivia. Así seguiremos aprendiendo. Bueno, pues querido estudiante, nos reencontramos la siguiente clase. Chao, chao, querido estudiante. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.